Decían que no llegaría lejos, que una chica sin padre, sin dinero y con notas medianas jamás tendría futuro. Eulalia creció escuchando que la vida era para los fuertes, pero solo conoció la fuerza fregando suelos y tragando humillaciones. Mientras otros soñaban con viajes y títulos, ella luchaba por tener algo que comer, y dormía con el uniforme de limpieza aún húmedo del trabajo. Y lo más increíble, no había nada especial en ella, hasta el día en que todo cambió. Fue un error. Un simple error de correo electrónico. Un clic equivocado. Un mensaje enviado al destinatario incorrecto, que resultó ser el correcto. Eulalia leyó, respondió, y entró en una historia que ni el mejor guionista se atrevería a imaginar. En pocos meses, dejó su pueblo, enfrentó el miedo, cruzó fronteras, y se convirtió en un ejemplo de superación para mujeres de todo el mundo. Pero lo que ocurrió entre ese clic y el reconocimiento internacional, eso es lo que realmente te va a sorprender. Prepárate para sumergirte en una historia real, emotiva, con encuentros inesperados, decisiones difíciles, dolores escondidos y un amor construido con respeto y valentía. Una historia que demuestra que, a veces, la suerte no se hereda, se responde. Suscríbete al canal. Cada día una historia nueva. A los ojos del pueblo, ella era solo otra chica caminando entre aceras rotas y iglesias antiguas, pero dentro de casa, Eulalia cargaba mucho más que su propio nombre. A los 23 años, todavía escuchaba ecos de la infancia vivida en Jaén, al sur de España, donde los campos de olivos compartían espacio con los susurros de quienes sufrían en silencio. Su padre desapareció antes de que aprendiera a escribir, dejando atrás apenas un álbum con 2 fotos borrosas y una promesa vacía. Su madre, costurera ambulante, pasaba los días encorvada sobre telas remendadas, mientras la hija aprendía, desde temprano, que el hambre huele a trapo mojado con sal. Nunca hubo grandes cumpleaños ni veranos de vacaciones. El mayor lujo que Eulalia tuvo fue una carpeta rosa comprada por error en una liquidación. Aún así, la usó hasta la última hoja. En el colegio, sus notas eran regulares, pero la puntualidad impecable. Nadie sabía que estudiaba con una linterna porque el recibo de la luz vencido ya era parte del mobiliario. La vida dura no pedía permiso, simplemente entraba. Y aún así, Eulalia no se doblaba. Se secaba el sudor de la frente, se ponía una blusa limpia y salía a limpiar oficinas por la noche, como quien camina para no desaparecer de sí misma. Había días en que el uniforme de limpieza pesaba más que su propia mochila. El trapeador se volvía una extensión de su brazo, y el olor a productos de limpieza se le metía hasta en los sueños. Pero también había pequeños momentos de victoria. Un cafecito dejado por algún empleado amable, una nota de agradecimiento olvidada en un post-it, o un gracias susurrado por quien entendía que el esfuerzo no se mide por el cargo. Anotaba esas cosas en un cuaderno viejo, como si coleccionara razones para seguir. No por optimismo ingenuo, sino por pura necesidad. Porque detenerse no era opción. Los domingos caminaba por las calles vacías de la ciudad con la mirada atenta. Observaba vitrinas cerradas e imaginaba cómo sería vivir sin preocuparse por facturas ni retrasos. Deseaba irse de allí, pero no veía caminos abiertos. El curso técnico de Administración Pública, iniciado con retraso, era más un reto que una promesa. Los profesores no esperaban mucho de ella. Y Eulalia, aunque no tenía las mejores calificaciones, poseía algo que ningún título garantiza: persistencia. Ese tipo de terquedad que nace en el alma de quien ya ha perdido demasiado como para conformarse con menos de lo que merece. En clase, intentaba concentrarse entre un bostezo y otro, ya que muchas veces pasaba la noche trabajando. Los compañeros no sabían de su doble jornada. La consideraban simplemente distraída o demasiado callada. Ella sonreía con cortesía, pero por dentro se sentía como un puente angosto entre 2 mundos, el de la supervivencia y el de los sueños. Y aún así, seguía. No para demostrarle nada a nadie, sino porque desde muy pequeña había aprendido que nadie rescata a quien nunca ha sido visto. Por eso se empeñaba en mantener firmes sus propios pasos, incluso cuando el suelo temblaba. Una vez, durante una clase sobre gestión de recursos humanos, la profesora preguntó qué significaba resiliencia. Eulalia esbozó una sonrisa discreta. Resiliencia era levantarse a las 5 de la mañana después de dormir apenas 2 horas. Era comer pan duro con agua tibia, y aún así llegar sonriendo. Era estudiar fórmulas administrativas, con la cabeza mareada por los productos de limpieza. Resiliencia era ella, aunque nadie lo supiera.
Ni siquiera ella era consciente de la grandeza que había en seguir adelante, incluso cuando todo parecía pequeño. Porque la superación, en su caso, no era un espectáculo, era rutina. A veces sentía el pecho apretado de tanto cansancio. Pensaba en dejarlo todo, pero luego recordaba los ojos de su madre, cansados, pero firmes, y se obligaba a continuar. En casa compartían un solo cuarto y un ventilador roto. El embarazo de la vecina adolescente del piso de arriba hacía que Eulalia reflexionara sobre cómo las mujeres siempre parecían cargar más que su propio cuerpo. La vecina se embarazó por descuido. Eulalia se embarazaba de sueños, que no sabía si algún día podría parir. Y aún así, cuidaba de cada uno con esmero, como quien riega esperanza en tierra seca. En la iglesia de la esquina, donde a veces entraba solo para respirar silencio, encendía una vela cada semana. No pedía milagros. Solo susurraba, dame fuerzas. No buscaba prodigios. Quería apenas un día más de valentía. Porque la fe, para ella, nunca tuvo que ver con religión. Era resistir cuando nadie te mira. Seguir cuando todo dice que es mejor rendirse. Transformar el dolor en disciplina. La fe de Eulalia no venía del cielo, sino de la tierra, de esa que pisaba todos los días con zapatos apretados y el orgullo escondido. En las noches más duras, se acostaba en el colchón delgado y miraba el techo agrietado. Se imaginaba en otra ciudad, en otro lugar, con otra vida. ¿Será que algún día saldré de aquí?, murmuraba casi sin voz. La respuesta nunca llegaba. Pero al día siguiente, ella se levantaba, se ponía el uniforme y salía, como si hubiera escuchado un sí susurrado desde el futuro. Y fue precisamente en uno de esos días comunes, de rutina sofocante y pensamientos dispersos, que algo diferente sucedió. Un correo. Un mensaje que no era para ella. Un nombre desconocido. Un error, que no parecía tan error después de todo. Aquella mañana bochornosa, Eulalia casi no revisa el correo. Iba tarde, con la cabeza aún palpitando por la jornada de limpieza, y la clase de Derecho Administrativo le parecía más un castigo que una promesa. Pero por casualidad, o quizás por destino, decidió mirar su bandeja de entrada antes de salir. Entre boletines, cuentas y publicidad, había un mensaje con un título extraño: Programa de Talentos Fase 1. Lo abrió sin pensarlo. El contenido era formal, casi frío, pero lo bastante intrigante como para despertar su curiosidad. Al final del correo, un nombre: Lázaro Pineda Otálora. Dudó unos minutos, pensando en eliminarlo. Era evidente que no estaba dirigido a ella. Tal vez un simple error. Pero en lugar de ignorarlo, escribió una respuesta breve. Hola. Creo que este mensaje fue enviado al correo equivocado. Pero me dio curiosidad. ¿Puedo saber más sobre este programa? Lo envió y respiró hondo. No esperaba respuesta, pero la recibió. En menos de 3 horas, apareció una notificación. Hola, Eulalia. Sí, tienes razón, fue un error. Pero me gustó tu actitud. Estás estudiando o trabajando en el área. Era Lázaro. Y sin saberlo, ese simple clic iba a cambiar su vida. Él era colombiano, tenía 31 años y un pasado completamente distinto al de ella, pero con una sensibilidad poco común. Había trabajado en ONGs, emigrado a Madrid y ahora se desempeñaba como reclutador y mentor de jóvenes talentos para empresas emergentes. El error de correo lo llevó hasta ella, y la respuesta atrevida de Eulalia lo atrapó. Intercambiaron algunos mensajes sobre el curso técnico, las jornadas nocturnas como limpiadora y ese deseo oculto de hacer algo más grande. Lázaro quedó impresionado. No es habitual que alguien me conteste con esa valentía, le escribió días después. Eso, por sí solo, ya dice mucho. Poco a poco, los correos formales se convirtieron en conversaciones informales. Comentarios sobre libros, música latina, películas antiguas. Él citaba a Eduardo Galeano, ella hablaba de Isabel Allende. Eulalia, acostumbrada a la dureza de una vida difícil, se sorprendía con la ligereza de ese contacto inesperado. A veces dudaba en responder demasiado rápido, no quería parecer ansiosa. Pero la verdad es que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista. Y no por su dolor, sino por su valentía. No por la necesidad, sino por su esencia. Era como si alguien hubiese encendido una luz donde antes solo había resistencia. Una noche, tras otro turno de limpieza, Eulalia recibió un nuevo correo. Hablé con el coordinador. Sé que es fuera de lo común, pero quiero proponerte para las pruebas del programa. Buscan a alguien con perfil resiliente.
Y tú eres la definición viva de eso. Lo leyó una y otra vez. No lo podía creer. Un programa real, con beca, mentoría y posibilidad de prácticas. No era una promesa dorada, pero sí una oportunidad. Y a veces, en la vida de quienes viven al margen, una oportunidad lo es todo. Lloró en silencio en el baño. Luego se lavó la cara y respondió: acepto. El proceso no fue fácil. Las pruebas requerían inglés técnico, razonamiento lógico e incluso manejo de hojas de cálculo. No dominaba todo, pero se preparó como nunca. Lázaro le enviaba artículos, vídeos explicativos, incluso simulacros. Poco a poco, la distancia entre ellos parecía acortarse. Había una complicidad que no necesitaba palabras. Un intercambio de esfuerzo, de admiración silenciosa, que crecía día tras día. En medio de una de las pruebas, una pregunta decía: cita un momento de superación en tu vida. Eulalia escribió: cada día en que decido seguir, aunque no haya garantías. Durante las entrevistas, los evaluadores notaron algo diferente en ella. No era el currículum, ni la técnica, era su actitud. La firmeza de quien sabe que está apostando todo a un futuro improbable. Tienes un tipo de madurez que no se aprende en los libros, le dijo uno de ellos. Eulalia sonrió, aunque por dentro temblaba. Era la primera vez que alguien elogiaba la manera en que enfrentaba la vida. Era la primera vez que su historia, marcada por sacrificios, abría una puerta, aunque pequeña, aunque frágil. Con cada nuevo intercambio con Lázaro, la relación se volvía menos sobre trabajo y más sobre presencia. Aún se trataban con formalidad, pero de vez en cuando se escapaba un cuídate o un te admiro mucho. Un día, él dijo: me haces recordar a mi madre. Ella también fue costurera y me enseñó que la dignidad no depende del sueldo. Eulalia, conmovida, respondió: mi madre decía lo mismo. Quizá por eso sigo aquí. Fueron esas pequeñas confesiones las que construyeron un puente entre ellos. Un puente hecho de memoria, afecto y respeto. Por fin, llegó el resultado. Había sido aceptada. Una pasantía en Madrid, en una empresa que trabajaba con impacto social e inclusión digital. El sueldo era simbólico, pero incluía alojamiento compartido y acceso a mentoría. Eulalia se quedó en shock. Nunca había subido a un avión. Nunca había salido de Jaén. Y ahora tenía un billete con destino, una oportunidad, y alguien del otro lado esperándola para mostrarle una ciudad nueva. No sabían lo que eran el uno para el otro, pero sabían que estaban a punto de comenzar algo, y que eso ya era más de lo que jamás habían soñado. Madrid no la recibió con flores. La ciudad era inmensa, apresurada, llena de luces que no siempre iluminaban de verdad. Cuando bajó del autobús interurbano, con una mochila remendada a la espalda y la mirada inquieta, Eulalia respiró hondo. La estación olía a humo y tráfico. Todo era nuevo, todo daba miedo, pero, al mismo tiempo, todo parecía posible. El cuarto que le ofrecieron era más pequeño que el baño de una cafetería. Compartía el espacio con otras dos mujeres, una guatemalteca que trabajaba como niñera y una senegalesa que hacía repartos por la madrugada. Ninguna hablaba mucho, pero todas compartían una mirada parecida. Una mirada que conocía el peso de la vida difícil. La cama crujía. La ventana no cerraba bien. El fogón encendía cuando le daba la gana. Pero allí, en ese espacio diminuto, Eulalia reconstruyó algo de sí misma. Colocó fotos de su madre junto a la almohada y un libro de Gabriel García Márquez sobre una mesita hecha con cajas de cartón. La rutina era agotadora. Se levantaba temprano, tomaba 2 metros, comía algo rápido y enfrentaba hojas de cálculo y reuniones en una empresa que intentaba cambiar el mundo con proyectos sociales. No entendía todo, pero aprendía a una velocidad que sorprendía a sus supervisores. Por la noche, regresaba al cuarto estrecho con los ojos ardientes y el corazón dividido entre el orgullo y el cansancio. Lázaro se convirtió en su ancla. Los fines de semana caminaban por la Gran Vía, se sentaban en bancos de plazas escondidas, hablaban de las poesías de Benedetti y las canciones de Mercedes Sosa. No era amor, no era amistad, era algo delicado entre los dos. Él la respetaba, ella lo admiraba. A veces, los dedos se rozaban por casualidad, y nadie se apartaba. Pero había algo en ambos que frenaba cualquier impulso, el miedo a perder lo que habían construido. Después de todo, estaban intentando encontrar estabilidad en un mundo donde todo se derrumba con demasiada facilidad. Y quien teme a la caída, camina con cuidado.
Durante la semana, Lázaro le enviaba audios cortos con consejos de productividad o noticias curiosas del sector social. A veces ella respondía con memes, otras veces con pequeñas confesiones. Hoy me equivoqué en un informe, pero logré corregirlo antes de que se dieran cuenta. Él contestaba, equivocarse es la forma más eficaz de aprender. Eres brillante. Eulalia sonreía al celular como una adolescente enamorada, pero no se permitía soñar demasiado. Cargaba la vida sobre los hombros como quien lleva vajilla frágil, cualquier movimiento en falso, y todo podría romperse. En el trabajo, enfrentaba desafíos todos los días. La supervisora era exigente, los plazos cortos, los recursos escasos. Pero Eulalia se destacaba por cómo trataba a los demás. Era amable, colaboradora, siempre dispuesta a ayudar. Y, sobre todo, agradecida. Nunca pensé que alguien como yo pudiera estar aquí, dijo una vez durante una reunión. La coordinadora le respondió, y es precisamente por eso que estás aquí. Aquello la marcó profundamente. Por primera vez, su superación dejaba de ser invisible. Por primera vez, su historia no era una carga, era su valor diferencial. A pesar de toda la tensión de la rutina, había momentos de ligereza. Una tarde, después de una capacitación sobre economía circular, Eulalia y Lázaro fueron a una pequeña librería en el barrio de Lavapiés. Él le regaló un cuaderno de tapa roja. Para que apuntes tus próximos proyectos, dijo. Ella le agradeció con un beso en la mejilla que duró medio segundo más de lo normal. Ninguno de los dos comentó nada, pero las miradas lo dijeron todo. Había algo allí, creciendo despacio, sin ruido, como las cosas que echan raíces profundas. Y al mismo tiempo que crecía el afecto, crecía también la inseguridad. Eulalia sabía que no podía distraerse. Estaba allí por mérito, sí, pero rodeada de incertidumbres. Un error, una ausencia, y todo podía venirse abajo. Cargaba con un sentido de responsabilidad que no le permitía relajarse. Además, el miedo de repetir la historia de su madre, que quedó embarazada joven, fue abandonada y pasó la vida cosiendo remiendos, la mantenía en estado de alerta. No es que hubiese embarazo, ni planes de eso. Pero cada vez que veía a una pareja con hijos en el metro, se preguntaba cómo sería la maternidad en su situación. Tenía sueños, claro, pero también tenía miedo de convertirse en una estadística. Un domingo cualquiera, Lázaro la llevó al templo de Devot, un lugar que ella nunca había visitado. Se sentaron bajo el atardecer, con Madrid a sus pies. Él guardó silencio por unos minutos y luego dijo, ¿alguna vez pensaste en quedarte aquí después de la pasantía? Eulalia sintió que el corazón se le aceleraba. No respondió de inmediato. Lo miró a él, luego al horizonte. A veces lo pienso, pero otras veces, siento que necesito ir más allá. Él asintió lentamente. Y en ese gesto, ella entendió que él comprendía lo que era tener sed de más, incluso cuando eso significa renunciar a lo que se ama. Las semanas siguientes fueron más intensas. La pasantía llegaba a su fin, y surgían algunas oportunidades por aquí y por allá, pero nada concreto. Eulalia se preguntaba si Madrid era un punto de partida o un punto final. Estaba agotada, pero resistía. Quería crecer, pero no quería perderse. Hubo noches en que lloró sin hacer ruido, solo con la almohada húmeda y las manos temblando. Días en que sonreía a solas solo por ver el nombre de Lázaro en la pantalla del móvil. Era una montaña rusa, pero una montaña rusa suya. Y quien se atreve a subir, debe estar listo para caer. Fue entonces que, en una cafetería del centro, mientras revisaba su currículum por 10ª vez, recibió un correo. Esta vez, no fue un error. Era una invitación formal. Una empresa internacional, con sede en Bruselas, quería entrevistarla. La propuesta, triplicar su salario actual, vivienda subsidiada, beneficios y un cargo fijo. Era el tipo de oportunidad que siempre había imaginado, pero que nunca supo si realmente tendría. Y mientras leía los términos de la oferta, el teléfono vibró. Era Lázaro. Atendió con la voz entrecortada. Me llegó una oferta. Y del otro lado, hubo un silencio total. El correo era claro. Sin adornos, sin promesas vacías. Un puesto estable, beneficios sólidos y un sueldo que triplicaba todo lo que Eulalia había ganado en su vida. Lo leyó una y otra vez. El corazón le latía como si quisiera salirse del pecho. Allí estaba todo lo que siempre quiso. Estabilidad, reconocimiento, su nombre en una puerta de vidrio en algún edificio brillante de Bruselas. Pero también estaba el otro lado.
Lázaro. Madrid. Las caminatas por la Gran Vía. Las noches hablando de sueños y frustraciones. Respiró hondo. Sabía que decisiones así no se toman por impulso. Pero a veces, el impulso es lo único que queda cuando se está frente a la única oportunidad real de cambiarlo todo. Cuando se lo contó a él, la respuesta no llegó de inmediato. Lázaro guardó silencio. 2 días enteros. Ella entendió. Él era maduro, sensible, pero también un hombre con orgullo, con sentimientos que, hasta ese momento, no habían sido nombrados. En la ausencia de palabras, Eulalia leyó todo lo que él no decía. Y aún así, aceptó. No por frialdad, sino por supervivencia. Ella sabía lo que era una vida difícil. Sabía lo que era tener que construir toda una existencia con los pedazos que el mundo deja tirados. Necesitaba intentarlo. Necesitaba ver hasta dónde podía llegar, aunque eso le costara la única relación que había nacido sin dolor. En Bruselas, todo era nuevo. El clima, el idioma, la comida, el código postal. Los primeros meses fueron duros. Extrañaba a la senegalesa con la que compartía cuarto, las calles ruidosas de Madrid, la risa contenida de Lázaro cuando ella contaba un chiste sin gracia. El equipo de la nueva empresa era competente, pero distante. Los proyectos, más grandes, pero alejados de la realidad concreta que ella tanto valoraba. Aún así, resistió. Con esfuerzo, se ganó el respeto. Logró implementar cambios, crear vínculos e incluso fue invitada a representar a la empresa en eventos europeos. La superación se volvió rutina, pero el pecho apretaba en los silencios de la noche. Durante ese tiempo, el contacto entre ellos se volvió esporádico. Sin bloqueos, sin peleas, solo silencio. Un feliz cumpleaños por aquí, un me gusta en una foto por allá. Ella lo veía en sus historias. Él miraba sus publicaciones de proyectos. Pero ninguno cruzaba la línea. Eulalia seguía firme, pero por dentro sentía que algo había quedado atrás. No era arrepentimiento, era nostalgia de lo que pudo haber sido. Y aún así, no regresaba. Porque quien viene de donde ella vino, aprende que no se pide volver cuando por fin se logra avanzar. Pasaron 2 años como el viento. Rápido, intenso, dejando huellas. Se había convertido en una referente en inclusión digital, creando proyectos enfocados en mujeres migrantes y madres solteras. Era reconocida, admirada, pero seguía sola. El embarazo de una compañera de oficina le hizo recordar a su madre, y a la vecina, y a todas las mujeres que fueron dejadas atrás con un hijo en brazos. Eulalia, aunque amaba a los niños, aún se sentía demasiado comprometida con su propia trayectoria como para pensar en la maternidad. Quizá algún día, se decía a sí misma, mientras organizaba informes y capacitaba equipos. Pero no ahora. Ahora todavía es tiempo de sembrar. Fue en una conferencia en Bilbao donde todo volvió a comenzar. Eulalia había sido invitada a presentar un panel sobre el impacto social de los programas digitales en comunidades periféricas. Se preparó como nunca. Estaba nerviosa, pero segura. Entró al auditorio con los ojos puestos en el escenario, y no vio, de inmediato, lo que el destino le tenía preparado. Lázaro estaba allí, sentado en la tercera fila, cuaderno en mano, mirada atenta. Ella solo lo vio cuando ya estaba sobre el escenario. Y, por un segundo, se quedó sin aire. El tiempo no lo había cambiado mucho. La sonrisa seguía siendo la misma, serena, generosa, firme. Al terminar la charla, él la esperó discretamente junto a la zona del café. Cuando ella se acercó, no hubo duda. Solo un abrazo largo, silencioso, cargado de palabras no dichas. Estuviste brillante, dijo él, por fin. Y tú estuviste ahí, respondió ella, con una sonrisa algo temblorosa. Se sentaron en un banco cercano, como lo hacían en Madrid. Hablaron de la vida, de los cambios, de los retos. Ella contó sobre Bruselas. Él habló de las startups que ayudaba a acelerar. Ninguno mencionó la palabra nostalgia, pero estaba ahí, presente, como un tercer invitado invisible en esa conversación. No hubo reproches, ni planes fantasiosos. Solo la constatación serena de que el tiempo había hecho lo que tenía que hacer. Y que, a pesar de la distancia, aún se reconocían. Aún hablaban el mismo idioma. Cuando él se despidió, le dejó una tarjeta con una dirección en Zaragoza. Si algún día todo por pasar por ahí, ella guardó el papel con cuidado. No prometió nada, pero esa noche, sola en el hotel, volvió a leer lo que él había escrito allí.
Uno nunca pierde lo que es de verdad. Solo lo reencuentra cuando está listo. Después de eso, llegaron otros mensajes. Un comentario sobre un libro. Una recomendación de documental. Una invitación para visitar un proyecto en conjunto. Eulalia, más madura, ya no tenía prisa. Sabía que la vida estaba llena de ciclos. Y que el reencuentro, por más improbable que pareciera, no era más que el anuncio de algo nuevo. Algo construido no con promesas, sino con respeto. Y, en el fondo, ella sentía que ese nuevo capítulo podía tener algo que los anteriores no tuvieron. No lujo, no promesas, sino paz. Zaragoza no era una ciudad de grandes promesas. Era serena, casi tímida, como un libro que solo enamora a quien lo lee despacio. Eulalia se sorprendió con eso. Cuando visitó a Lázaro por primera vez, no esperaba demasiado. Tal vez un reencuentro cordial, algunos intercambios profesionales, y nada más. Pero la recibió con un café caliente, una alfombra bordada por su tía y una frase sencilla. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Eulalia no sabía que, en ese instante, una nueva vida empezaba a tejerse, no con urgencia, sino con cuidado. No con promesas, sino con presencia. Lázaro vivía en un apartamento modesto, de paredes claras y estanterías llenas de libros. No había lujos, pero sí cariño en cada rincón. Ella pasó algunos días allí, entre reuniones y paseos por la ciudad. Poco a poco, los dos fueron recuperando la intimidad perdida, no en el cuerpo, sino en las conversaciones. Era como si se hubieran esperado sin decirlo. Como si, después de tanto esfuerzo, la vida por fin abriera espacio para algo más liviano. Nunca quise una historia de película, dijo Eulalia una noche. Ni yo, respondió Lázaro. Siempre preferí esas que nadie ve, pero que duran. No hicieron alarde. No cambiaron el estado en redes sociales. No publicaron fotos con frases románticas. Simplemente empezaron a vivir juntos, compartiendo gastos, cuidados, silencios y alegrías discretas. Ella asumió la coordinación de un programa europeo enfocado en acelerar negocios sociales en comunidades periféricas. Se centraba especialmente en mujeres, muchas de ellas madres, muchas en situación de vulnerabilidad, muchas viviendo embarazos invisibles para la política pública. Era como si, al ayudar a otras mujeres, Eulalia por fin comprendiera todo lo que su madre nunca logró explicar con palabras. La nueva casa tenía plantas en la ventana y olor a comida hecha sin prisa. Lázaro, con su forma tranquila de estar, se ocupaba de los detalles que ella olvidaba. Compraba flores pequeñas en el mercado, ajustaba la canilla que goteaba, ponía música suave mientras ella respondía correos. ¿Sabes que esto es raro? No, comentó ella un día. Saberlo, respondió él, es lo que me hace cuidarlo. Eulalia sonreía con los ojos. Había días buenos, días tensos, incluso días en los que pensaba en dejarlo todo. Pero, en el fondo, sabía que ya no luchaba sola. Ahora había compañía en el esfuerzo, y eso lo cambiaba todo. Viajaba mucho, daba entrevistas, ofrecía conferencias en universidades. Pero siempre volvía, y siempre encontraba a Lázaro. A veces, con la cena lista. A veces, solo con un abrazo largo. No era un cuento de hadas. Era construcción. Era aprender a vivir con los días en que el amor parece más pequeño que el cansancio. Pero también era descubrir que el amor verdadero no desaparece en los días malos. Solo se esconde, pero vuelve. Como las flores que se pierden en invierno, pero brotan en abril. Lo aprendían juntos. Con errores, con perdón, con respeto. Como dos adultos que ya han vivido lo suficiente para saber que el tiempo vale más que el drama. Algunas amigas preguntaban, ¿pero ustedes están casados? Eulalia sonreía. No oficialmente. Pero ¿quién dijo que un papel es sinónimo de compromiso? Para ellos, el matrimonio era una posibilidad, no una urgencia. ¿Y los hijos? Tal vez. Pero solo cuando ambos tuvieran la certeza de que el mundo que los rodea permitiría que una nueva vida creciera con dignidad. Por ahora, bastaba con lo que tenían. Un techo, 2 platos, 3 cafés al día y muchas ideas compartidas. Era una paz que ella jamás imaginó vivir, sobre todo después de todo lo que había enfrentado. El programa que Eulalia lideraba creció. Recibió reconocimiento internacional. Mujeres de barrios periféricos empezaron a abrir negocios, conseguir crédito, generar ingresos. Y con cada nuevo logro de una de ellas, Eulalia recordaba a la niña que fue en Jaén.
la que caminaba con el uniforme de limpieza por la noche y estudiaba con una linterna, la que dudaba de sí misma cada mañana, la que nunca tuvo garantías, solo ganas. Y ahora, esa misma niña enseñaba a otras a creer. Era superación en estado puro, esfuerzo que daba frutos, y la certeza de que ningún sufrimiento es en vano si se convierte en puente para alguien más. Un domingo cualquiera, estaban sentados en el sofá, con las piernas entrelazadas y un documental de fondo. Eulalia, distraída, comentó: a veces siento que me fui demasiado lejos de mí misma, y que recién ahora estoy volviendo. Lázaro le apretó la mano. Quizás nunca nos alejamos de verdad. Quizás solo damos vueltas para aprender lo que siempre supimos. Ella no respondió. Solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Eso era todo. No necesitaba más en ese momento. Solo seguir. Sin prisa. Sin miedo. En el balcón, una macetita nueva de albahaca brotaba tímida entre otras hierbas más grandes. Eulalia sonrió al verla. Era solo una planta, pero para ella, era una metáfora, un símbolo, porque lo que crece despacio, crece fuerte, y lo que se riega con calma, no muere fácilmente. Y ella lo sabía, muy dentro de sí. Su historia con Lázaro también era así. Tenía raíces, tenía tierra firme, tenía tiempo, y aunque el mundo corría cada vez más rápido, ella no tenía apuro. Porque hay historias, las más hermosas, que no necesitan finales felices. Solo necesitan capítulos sinceros y abiertos. Suscríbete al canal para más historias reales y conmovedoras. Comenta, ¿qué parte te tocó más?